¿Por qué quieres participar en esta convocatoria? Porque esta puede llegar a ser una oportunidad muy buena, que además podría abrirme muchas oportunidades y también muchas puertas para mi carrera en una vida profesional o estudiantil, ya que teniendo experiencia previa se me facilitará participar en actividades como esta en mi futura vida universitaria. ¿Qué te motivó a postularte y qué esperas aportar o aprender? El vivir una nueva experiencia y aprovechar todo lo que me puede brindar esta misma y así aprender sobre la creación de un podcast desde cero o el trabajo que hay detrás de este. También en la redacción de la información y las grabaciones. Y finalmente su publicación para saber a qué público se puede dirigir la información que vayamos a dialogar. ¿Cómo esta experiencia puede aportar a tu futuro personal o profesional? Puede ayudarme a obtener experiencia en este campo que por cierto es en el que me quiero desempeñar en el campo laboral y profesional, pues el periodismo no solo manejaré la pantalla sino también la locución en la grabación y participación de programas de radio y podcast y esta experiencia podría enriquecer mucho mi conocimiento. Bajo el peor de los escenarios de oscuridad y adversidad, un batallón de soldados colombianos con un coraje que desafiaba toda la lógica se ganó un nombre que retumbó entre sus enemigos y sus aliados. Los demonios de las trincheras. Un puñado de hombres enviados a un conflicto que no era suyo, terminaron escribiendo una de las páginas más importantes en la historia militar de Colombia y del mundo. El estallido de la guerra, 1950. La península de Corea estalla en llamas. Corea del Norte invade a Corea del Sur en apoyo de la Unión Soviética y China. La Guerra Fría, hasta entonces silenciosa, se convierte en una guerra abierta. La ONU lanza un llamado desesperado. Necesitamos ayuda. Las naciones de América Latina dijeron que no, pero Colombia, a pesar de su propia violencia interna, dijo que sí. ¿Por qué? Porque buscaba reconocimiento internacional, porque quería demostrar que estaba del lado de la democracia y que en lo más profundo los colombianos siempre han tenido ese espíritu de lanzarse de frente aunque el enemigo sea más grande. El nacimiento del Batallón de Colombia. Así nació el Batallón de Infantería número 1, conocido como el Batallón Colombia. Se abrió la convocatoria y llegó a miles de hombres, soldados, campesinos, jóvenes, buscando aventura y otros fueron engañados con falsas promesas. 12 semanas de entrenamiento brutal esperaban, marchas interminables, armas pesadas, simulacros de trincheras, la mitad abandonó. Los que se quedaron formaron un grupo que ya empezaba a destacarse por su disciplina, camaradería y humor. Nadie lo sabía, pero esos hombres estaban destinados a convertirse en leyendas. El viaje hacia lo desconocido. Noviembre de 1950. El buque Almirante Padilla zarpó de Colombia con los primeros 1000 hombres. Durante el viaje los colombianos hicieron lo impensable. Organizaron corridas improvisadas, cantaron, bailaron, se burlaron de su propio destino. Los aliados los miraban incrédulos. ¿Cómo pueden estar de fiesta cuando van camino a una guerra? Pero esa chispa, esa alegría era su secreto. Era lo que los hacía distintos, era esa capacidad de reír donde otros lloraban. Serían la clave de los días más oscuros. El bautismo de fuego. Octubre de 1951. El Batallón Colombia entra por primera vez en combate en la Operación Nómada, con 3 objetivos: La Teta, El Chamizo y Don Polo. En el Chamizo, apenas 4 colombianos resistieron contra más de 40 enemigos y los derrotaron con armas contrapunzantes. En Don Polo, emboscaron y capturaron enemigos que se les superaban en número. En La Teta vengaron la caída de un compañero con ferocidad, que impresionó a todos. Allí quedó claro que estos hombres peleaban diferente, cavaban trincheras a toda velocidad, aparecían en lugares imposibles, y cuando se quedan sin balas, seguían luchando con cuchillos, bayoneta y hasta con las palas. Fue entonces cuando los enemigos les dieron un nombre que aún resuena: los demonios de las trincheras. Hazañas que asombraron al mundo. Durante 4 años de guerra, el Batallón Colombia participó en innumerables combates que parecían imposibles. En la batalla Yongsan, mientras otros batallones se retiraban, los colombianos se quedaron resistiendo ola tras ola de ataques, hasta que no se quedó sin un solo proyectil. Aunque aún así nunca abandonó su puesto ninguno de estos combatientes. En el Cerro 400 escalaron en silencio y se tomaron por sorpresa a los chinos, en una posición que parecía impenetrable. En innumerables emboscadas demostraron lo impredecibles que podían ser. Aparecían de la nada, atacaban con violencia fulminante y desaparecían antes de que el enemigo reaccionara. Sus aliados no podían creerlo. He combatido en 3 guerras. Pensé que nada me faltaba por ver en el campo del heroísmo y de la intrepidez humana, pero me faltaba ver combatir al Batallón Colombia.
expresó uno de los generales estadounidenses, y sus enemigos aprendieron a temerles y que su leyenda crecía día a día. El costo del honor. Pero el heroísmo tiene un precio. Más de 700 hombres quedaron heridos, cientos murieron y muchos jamás regresaron a casa. Los que sobrevivieron volvieron distintos, endurecidos, marcados por lo que habían visto, pero con la frente en alto. Para muchos el verdadero dolor comenzaría después, al llegar a Colombia y encontrarse con la indiferencia de un país que no entendía el sacrificio que habían hecho. El regreso y su legado. El 27 de julio de 1953 se firmó la tregua entre ambas Coreas. El Batallón Colombia volvió como héroes. Muchos recibieron condecoraciones y a otros se les pagó carrera militar. En Corea del Sur se construyó un parque en su honor, símbolo de su eterna gratitud, pues cada persona que visite este parque conocerá la historia de estos valientes combatientes. Hoy en Corea todavía se recuerda el nombre de Colombia, y en Colombia su historia casi se ha olvidado. Pero la leyenda sigue viva, la de unos hombres que en un lejano país le mostraron al mundo lo que significa luchar con valor. En conclusión, los llamaron los demonios de las trincheras, pero en realidad fueron ángeles que enfrentaron la oscuridad hombro a hombro con la bandera de Colombia en el corazón. Una historia que merece ser recordada y jamás olvidada. Bajo el peor de los escenarios de oscuridad y adversidad. Ahora, ¿de dónde viene el nombre de los demonios de las trincheras? Las trincheras eran su hogar. Su Soporto Valentina de reírte. ¿Por qué no me dejas? ¿Por qué quieres participar en esta convocatoria? Porque pues...